Vamos a escuchar a este cinismo de este señor que dice que, bueno, pues a pesar de que les quitaron, ellos van a hacer un esfuerzo para llevar a cabo esta revocación de mandato, esta consulta ciudadana, pero no, nada de que se van a bajar los sueldos, ¿eh? Nada, no, ni hasta creen. No, pues bueno. Ni lo sueñes. A ver, ahí les voy a compartir este mensajito de este señor Lorenzo Córdoba y nos vamos con mi querido Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Feliz año 2022. El Instituto Nacional Electoral sigue cumpliendo con su mandato constitucional de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueven la revocación de mandato del presidente de la República por, como lo dice la Constitución, haberle perdido la confianza. En las próximas semanas sabremos si se alcanzaron los requisitos legales y, en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva. Aún así, los trabajos del instituto para organizar este proceso siguen adelante a pesar de que no contamos con los recursos presupuestales necesarios para organizar la revocación de mandato con las características y modalidades que nos exige la ley de la materia. Así, en acatamiento a un acuerdo de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves, el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los 1.503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir. No hay que olvidar que el costo total de la revocación de mandato, si cumpliéramos con lo que la ley exige, sería de 3.800 millones de pesos. Ello se hará, como lo disponen las sentencias, sin afectar o comprometer nuestras facultades constitucionales, legales, estatutarias, ni los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto. Si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos, estos se les solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo ves este cínico? Te equivocaste de video. Sí. Te equivocaste de video. Hay otro donde está Lorenzo. Como histérico, en una ¿no? sesión, sí, está completamente desquiciado, donde dice, y ahora sí, Hacienda no nos va a poder responder lo mismo. Así como, a ver, es que hay que poner muchas cosas en claro. Así como este cartón. Hay varios, la verdad es que los moneros vean. han estado bien creativos. Sí. ¿Cómo ves esta situación, Miro? Déjame ver en lo que tú que eres más analítico en este aspecto, ¿qué nos puedes decir sobre esto que dice Lorenzo Córdoba? Aparte de que no va a bajar su sueldo, esto que me contabas fuera del aire, del dineral que tiene este señor. Y adelante, Miro. A ver, ahora en este golpeteo al presidente López Obrador, ahora en el mes de diciembre, recordarás que Denise Dresser dijo que se había cometido un golpe de Estado con lo del acuerdo, que no es decreto, para proteger las obras, pues de los caprichos de la oposición, que lo único que han estado haciendo es despilfarrar los recursos del Poder Judicial a través de cientos de amparos en contra de las obras por cualquier capricho que se les quiera ocurrir. Y tan son caprichos que muchos amparos han sido improcedentes. Recordamos también a un Javier Sicilia que se atrevió a comparar a Andrés Manuel López Obrador con el dictador del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, Adolf Hitler, mejor conocido como el partido nazi en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y el académico Sergio Aguayo, y digo académico por tener tantito respeto por don Sergio, por ser una persona, no por lo que representa, al compararlo, la reacción de el gobierno del presidente López Obrador en el conflicto del CIDE con la reacción del difunto presidente Gustavo Díaz Ordaz hacia los estudiantes en el año del 68, misma que fue una represión que terminó en masacre. O sea, unos dichos por demás desproporcionados. Aguayo escribe una carta, te acordarás que se le criticó mucho en redes por comparar a AMLO con Díaz Ordaz. Y esta carta se llama Ecos del 68, y él dijo, no es cierto, no, yo no dije. Y Aguayo, como Dresser, como Cecilia, como otros, le apuestan mucho, uno, a la desmemoria, y dos, a que México es una nación de poca lectura. Entonces ellos le apuestan a esta desmemoria y esta falta de lectura, y entonces sale Sergio Aguayo a decir que no dijo lo que escribió en su columna. Es una columna de 2 páginas en una revista, y yo sí me fui a leerla, y me llamó muchísimo la atención que en uno de los párrafos se refiere al CIDE como una institución indefensa. Imagínate, 1. 2, dice que el CIDE va teniendo
el apoyo de cada vez más gente, y habla pues obviamente de los medios, habla de editorialistas, pero habla, y aquí pongo entre comillas, de un México más educado. O sea, como si todos los que no simpatizamos con el conflicto del CIDE fuéramos algo así como una especie de un México incivilizado, que como dijo Vargas Llosa ahora en el último video que estuvo rodando por redes sociales, que votamos mal cuando dijimos basta el saqueo, basta el privilegio, basta al becado de intelectuales que no dejan nada a nuestro país. Salen estas personas y Aguayo dice que somos parte de un México no educado o no tan educado. Vargas Llosa sale y dice que salimos a votar y votamos mal. Recordarás que incluso en esta postura Vargas Llosa dijo que habría que ponerle un monumento a Ernesto Zedillo porque dejó pasar la democracia. Y aquí es donde nos enfrentamos a dos elementos. Tanto en el caso de Vargas Llosa como en el caso de Córdoba, creen que nos están haciendo un favor. O sea, Vargas Llosa nos vende la idea de que Zedillo nos hizo el favor de tener elecciones libres. Y sí es cierto, Vicente Fox fue un presidente que fue legítimamente electo por una buena cantidad de ciudadanos. Su servidor fue la primera vez que votó en el año 2000 y voté por Fox en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando ya de hace 21 años. Y en el caso de aquí de Lorenzo Córdoba, cuando tú escuchas ese discurso civilizado, e incluso cuando escuchas ese discurso histérico, que aquí lo tengo ubicado ya. Aquí ya está el de Lorenzo Córdoba. Ya lo tengo. El de Lorenzo histérico. O sea, tanto en uno como en otro video. Está enfermo el señor. Sí, nos quieren vender la idea de que nos están haciendo el favor de organizar elecciones, de permitir la democracia, de que gracias a ellos nosotros somos un país educado, civilizado, con el derecho de elegir a nuestras propias autoridades, cuando en realidad no es un favor el que nos están haciendo, claro. Es un derecho constitucional que tenemos, y además otra cosa importantísima, que se les está pagando una cantidad de dinero realmente obscena para que hagan lo que hacen, y no conformes con hacerlo a su modo, además lo hacen mal, y todavía nos quieren venir a decir como que nos están haciendo un favor, y tenemos respuestas como la que tenemos en el video, porque ellos de verdad creen que se lo merecen. Ellos sí, están tan en su burbuja, están tan enfermos, de verdad están mal, o sea, estas personas no es burla, no es o sea, no se lo tomen a mal, de verdad están mal psicológicamente, se creen, o sea, lo que dicen, o sea, se sienten superiores, te estamos haciendo un favor, pueblo de México, o sea, yo bajarme el sueldo, o sea, como dice, antes muerto que sencillo, le faltó decir a este sujeto. O sea, sí, ¿verdad? Pero ve nada más, o sea, aquí tan solo este usuario, el gran Ludwig, el gran Ludwig, sí. Dice, este video de Lorenzo Córdoba es el reflejo de un hombre enloquecido por un falso poder, exactamente, y que se ha tomado una resolución del tribunal como una derrota personal, que lo ha dejado amargado, resentido e iracundo. Lorenzo, entiende esto, ya terminó, debes irte ya. Vean nada más cómo se pone este loco desquiciado y comentamos. Adelante. Necesario, ya lo hicimos en parte, ¿eh? Lo que nos mandatan es ver si podemos hacer más. Ojo, y leamos ahí, aquí sí no leamos nada más las partes de la sentencia que nos convienen, la invitación a todos que leamos toda la sentencia completa, porque la sentencia yo cito, no interpreto. La sentencia nos dice que todos los esfuerzos que tendrá que hacer el INE en lo próximo no pueden, es decir, comillas, sin comprometer la realización del cúmulo de las atribuciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales del INE. ¿Vamos a hacer todo lo que se pueda? Sí. ¿Se van a analizar todos los escenarios? Sí. ¿Vamos a ver cómo logramos abaratar? Sí. Luego va a decidir el Consejo que sí, que no. Pues esto es un órgano colegiado. ¿Lograremos generar suficiencias para tener los 2.300 millones de pesos faltantes? No lo sé. Ojalá. Y si no, pues vamos a ir a Hacienda a pedirlo. Nos lo dice la sala. Qué bueno, es una gran sentencia la de la sala. Y dicho eso, cuidado, se dice aquí, cancelen. No, cuidado, no vamos a poder dejar de entregar credenciales, no vamos a poder dejar de fiscalizar, no vamos a poder dejar de hacer monitoreo, no vamos a vulnerar ninguno de los derechos laborales que están en la Constitución. Cuidado, leamos completa la sentencia, en la Constitución, en la ley, en el estatuto. Si además logramos de ahí sacar jugo a las piedras, pues bueno, veremos cuántos logramos. Y si falta, pues la sentencia es clara. Iremos a la Secretaría de Hacienda. Y sí se dice, ya se le pidió a Hacienda. Claro, pero ahora Hacienda no va a poder contestarnos lo que ya nos contestó en otras ocasiones.
Cuando le preguntamos, le pedimos recursos para hacer la consulta popular, Hacienda nos contestó en un oficio, recordémoslo, porque luego la memoria es breve, el gobierno federal tiene otras prioridades, hazlo como puedas. Así nos contestaron, ¿eh? Eso ya no lo va a poder hacer Hacienda. Nos tendrá que fundar y motivar por qué no nos da recursos. Y si luego no hay recursos, se va a hacer con lo que se tenga, ¿eh? Y si no se pueden cumplir los extremos de la ley, el INE hizo todo lo que pudo, ¿eh? Y si hay menos casillas, habrá menos casillas. De que va a haber revocación de mandatos, si lo piden los ciudadanos, así se va a hacer. ¡Qué miedo! ¡Qué delirante! Dice aquí Libero Pensatore. Dice, la ley es que se baje el sueldo. Ahí no dice nada, Lencho. ¿Cómo ves, Ro? Pues aquí, híjole, como él dice, hay que leer la resolución completa. Yo sinceramente no la he leído, pero he visto análisis de ambos lados de la moneda. Palabras más, palabras menos. Dijo la resolución de la Corte que el INE tiene que hacer todos los esfuerzos presupuestales. A propósito, ahí está, ahí Tú le en este tweet que contestas estás en aquí. pantalla, así es. Sí, a eso iba precisamente, ¿no? Ellos tienen un salario en promedio de 44,000 pesos mensuales, en promedio. Los 11 consejeros electorales tienen ese salario base. Esto equivale, para que tengamos una idea, equivale a 8 salarios mínimos actuales, al tipo de salario, al salario mínimo ya 2022, que el salario mínimo 2022 se fijó en 182 pesos con 87 centavos, que son en promedio 5,400 pesos al mes, en promedio. Los consejeros tienen como salario base lo que ganan 8 trabajadores. O sea, Fíjate. ellos ganan lo que ganan 8 personas con salario mínimo, cada uno. Estamos hablando de 88 mexicanos. No Uno. manches. Cuando tú multiplicas cuando divides, perdón, el salario base de un consejero electoral, que es en promedio 44,000 pesos, entre los 5,400 pesos en promedio, que es el salario mínimo actual, obtienes la cifra de 8 salarios mínimos por consejero. Ahora bien, si vamos a hablar de ahorros, ¿por qué no empezamos por ahorrar esto, la compensación garantizada? ¿Por qué les tenemos que pagar una compensación garantizada de 190,000 pesos en promedio a cada uno de los 11 consejeros? Como, ¿por qué? 44,000 pesos es un salario que ya quisiéramos muchos, y no conformes con recibir 8 salarios mínimos, que ya es mucho decir, todavía les tenemos que pagar una compensación salarial de 190,000 pesos, que si ellos se acostumbraron a un tren de vida de ese tamaño, pues esa es su bronca. Cuando un mexicano tiene una reducción salarial, como lo permite la ley, en eventos de emergencia como la que estamos pasando por el COVID-19, el mexicano promedio se tiene que ajustar a lo que tiene en la bolsa. Claro. Y la mentalidad de estos personajes, y ya lo vimos con Javier Lozano cuando le pregunté alguna vez si se bajaría el salario, y entonces, ¿qué? Pues, ¿a robar o qué? A Vicente Fox, cuando le preguntaban, oiga, presidente, cuando todavía estaba en la campaña del 18, dice el candidato López Obrador, porque si llega, les va a quitar la pensión a los expresidentes. Y el muy pelafustán salió a decir, no, eso no puede ser, en muchos países se tiene ese beneficio. Pero el argumento, Celsin, el argumento, editor, es lo que más me encabrona. Así se evita de alguna manera que roben. O sea, según esta lógica, si yo gano poquito, tengo derecho a salir a la calle y a ponerme a atracar gente porque gano poco, ¿no? O sea, eso es lo más encabronante. Sí, es su lógica de ellos. Claro. Como no gano, como me bajaron el sueldo, pues voy a tener que sacar de otro lado. Exactamente. Y ese fue también, te acordarás, el mismo criterio que estaba diciendo Luis María Aguilar cuando fue presidente de la Corte, el Día del Abogado en 2018, es verdad. Ya que el presidente López Obrador dijo que si iban a haber ajustes salariales, sobre todo en los niveles altos, y salió a decir en el Día del Abogado, en un discurso público, transmitido obviamente en cadena internacional, porque estos eventos como este noticiario se transmiten por redes sociales, a decir que el juez necesita de este recurso económico de este tamaño para que puedan tomar sus decisiones en libertad y tranquilidad. Cuando tú volteas a ver el sistema judicial mexicano, dices, a ver, se les paga bastante bien, con prestaciones muy superiores a las de ley, y todavía se dan el lujo de corromperse, se dan el lujo de hacerse de la vista gorda, de voltear hacia el otro lado, de aceptar los moches, de salir temprano. Si salgo a las 6, pues me voy a las 4, total, soy el juez, el ministro, el ministerio público. O sea, entonces todas estas tesis de que tienen que ganar bien para que hagan bien su trabajo, pues se caen cuando tú ves la deficiencia en el INE, en el Consejo de la Judicatura Federal,
cuando ves las deficiencias en los organismos, en los otros organismos autónomos, cuando veías el Pemex de Lozoya, por ejemplo, la CFE de González Anaya con Peña Nieto, cuando volteas a ver a las secretarías de Estado, cuando ibas al SAT a hacer trámites que hasta parecía que te estaban haciendo un favor con atenderte. O sea, el hecho de que un funcionario gane bien no es garantía de que vaya a desempeñar su trabajo. Por lo tanto, ¿por qué carajos les vas a pagar compensaciones, por ejemplo, como la que tiene Lorenzo Córdoba, de 190,000 pesos al mes, cuando está haciendo un mal trabajo? Ahora bien, él dice que de ahorros, órale pues. En la infografía que él mismo compartió, que por aquí tengo, no sé si me da chance de compartirla. Adelante, Ro. ¿Sí? Sí, Ay, claro. espérame, Mientras les dejo esta fotito de, miren, ¿a quién se parece Lorenzo Córdoba ahí gritando como loco? A este otro loco, Gilberto Locano. No, sí, es que está... Todos están cortados por la misma tijera. De Sí, verdad, están mal. Están mal. O sea, la cabezota. A ver, ahí va. Ya la tengo. Fíjate bien, la compensación garantizada de los consejeros electorales es 190,000 pesos. Cuando tú multiplicas 190,000 por 11, tienes 2,090,000 pesos al mes. Ciérralo a 2 millones, quítale los 90,000 pesos si quieres. Ciérralo a 2 millones. 2 millones de pesos al mes. Esos son 24 millones de pesos al año. 24 millones de pesos al año. Ahora, abriendo esta infografía que, como vemos, compartió el mismo Córdoba, que se llama ¿Por qué cuesta 3,830 millones de pesos la revocación de mandato? Tienes aquí un criterio que es el de atención a visitantes extranjeros que participan en la observación electoral. ¿Eso qué es? O sea, según ellos, tienen que destinar recursos para atender a los visitantes extranjeros que vienen a observar los procesos electorales. Ok, de por sí ya suena suficientemente absurdo, como que, pues sí. A ver, güey, dices, ok, bueno, les apoyamos con el pasaje y que no debería de ser, pero bueno. Les paga todo. Le pregunté a Laurita Ceballos de Cine MX, que ya fue observador electoral, ¿cuántos observadores extranjeros vinieron en el pasado proceso? Me dijo que vinieron 91. Cuando yo dividí 1,700,000 pesos entre 91 personas, resultó que destinaron en promedio 18,000 pesos en atender a cada persona en lo individual. O sea, no manches. ¿Cuánto, Rob? En promedio 18,000 pesos. Ay, en cada persona. A cada persona. Sí. Como que, ¿qué le estás dando a esta persona como para destinarle 18,000 pesos a cada uno? Ok, bueno. Pues si Lorenzo está diciendo que van a hacer ahorros, podrían empezar por quitarse la compensación garantizada de 190,000 pesos al mes y con la de un mes, con la compensación garantizada de un mes, pagan la famosa atención a visitantes extranjeros. Ahora, vamos a sumarle. Tienes 1.7 aquí, ¿no? Ya tienes, vamos a llegar a 24. Tienes 1. ¿Qué es lo que piden? Ajá. 1.7 aquí. Luego aquí tienes 4.1, ya son 5.8. Luego aquí tienes 3.1 a 5.8, son 8. Ya tienes aquí 8.9. Fíjate, aproximadamente con la mitad, puedes atender a los visitantes extranjeros, pagarle a los que verifican las firmas y además desarrollar los 20 sistemas para capacitación y organización. Y eso que apenas vamos en 8 millones de pesos. 8.9, qué barbaridad. 8.9 que reciben los consejeros al mes. Estamos hablando de 2 millones de pesos al mes. O sea, ya desde ahí, con que se quiten eso, pueden pagar algunos faltantes. O sea, es de verdad aberrante, insultante que diga este cabrón que no tiene dinero y cuando volteas a ver, no el salario, ojo, no el salario ni las prestaciones, no. Lo que compensan, los extras. Y entonces te das cuenta que tienen la compensación garantizada. Recibieron, ahorita cada consejero en diciembre, cada uno se llevó un promedio de 700,000 pesos, entre salario, aguinaldo y vacaciones pagadas. En promedio se llevó cada consejero 700,000 pesos. No manches. Y es más, fíjate que estaba viendo de las compensaciones, y el secretario ejecutivo, señor Edmundo Jacobo Molina, tiene una compensación salarial más alta que la de los consejeros, por 1,000 y pico de pesos. La del consejero está en promedio en 190,000 pesos, la del secretario ejecutivo está en 191,000. Ahora, en el INE hay, incluyendo a los consejeros y al secretario ejecutivo, hay 21 puestos que tienen compensaciones garantizadas de más de 100,000 pesos cada una. Y, por ejemplo, hay un puesto que es de asesor, se llama asesor nivel A,
sabemos que no es un solo asesor, que son muchos. Pues cada uno de esos asesores tiene una compensación garantizada superior a los 100,000 pesos, siendo que ya tiene un salario base y tiene prestaciones. O sea, yo pienso que, ok, que les completen el salario, o sea, una de dos sopas. O moderas tus compensaciones salariales y las topas a lo que dice la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente, o dos, que reelaboren su tabulador salarial para que tengan su salario como cualquier ciudadano normal, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, y que se dejen de estas jaladas de que, y la prima quinquenal, y Exacto. la compensación, y que la compensación garantizada. Oye, los consejeros y el secretario ejecutivo no reciben ayuda de despensa, pero ellos son 11 12, pero las otras 9 personas que tienen una compensación garantizada superior a los 100,000 pesos, ellos sí reciben su ayuda de despensa, por ejemplo. O sea, estamos hablando de 10, no de 10 personas, de 10 puestos que reciben ayuda de despensa de 350,000 pesos por persona. O sea, ¡qué grosería! Es que es realmente insultante. Oye, Ro, perdón, y además, o sea, se sigue, ya para ir finalizando este tema y pasarnos al gasolinazo, o sea, además de todo que es insultante, grosero, todo esto, ¿qué se puede hacer? O sea, realmente se escudan en su autonomía, su reforma debe de venir de ellos, es obvio que no lo van a hacer. Este señor me decía, se va ya en 2023, acaba su periodo, se va con un dineral, se va con una millonada, ya, o sea, yo no sé qué más quieren, porque siguen haciendo la chillona, ya la Suprema les mandó a que ajusten su presupuesto, no nos interesa cómo le vas a hacer, ajusta tu presupuesto, pero la revocación de mandato se tiene que llevar a cabo. Ya estamos en marzo, ¿no? En marzo se lleva esta revocación de mandato. A ver si hacemos también ahí un especial, mi Ro. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar del INE este año? Elecciones. Empezamos con la consulta, luego se vienen elecciones en algunos estados del país. Pues mira, en el caso del INE no la tiene tan complicada porque el único proceso federal que tienen es el de la consulta de revocación de mandato, el único. Cada estado tiene su instituto electoral estatal, cada una de las entidades. Por lo tanto, las elecciones en estos 6 estados las va a llevar a cabo el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral del Estado de Durango, el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Ajá. O sea, y cada uno de estos tiene su respectivo presupuesto. Si bien es cierto que el INE puede fungir como apoyo, o como ya sucedió en el estado de Hidalgo, ahí fue una reverenda jalada porque el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo se declara limitado para realizar su proceso electoral y pidió el apoyo del INE federal para llevar a cabo esa elección. Y además, fíjate, como no tenían lana, según ellos, pues entonces en Hidalgo, fue elecciones en 2019, creo que fue, no hubo conteo rápido, el famoso conteo rápido donde van saliendo los resultados electorales preliminares. No hubo, simple y sencillamente. Entonces, pero fue una situación extraordinaria para el INE, no es una constante. Por lo tanto, no necesitan mucho dinero para este año y no deberían de tener problemas para organizar la consulta de revocación de mandato. Aquí lo que ellos no quieren es que se realice la consulta porque va a quedar el precedente de que una cosa es que esté en la ley y otra cosa muy distinta es que se lleve a la práctica. Muchas cosas, como los derechos humanos, están en la ley. Por ejemplo, Felipe Calderón, con toda su guerra contra el narco, hizo una reforma de derechos humanos en 2011, donde cambia el nombre del título primero de la Constitución, que nosotros cuando fuimos a la escuela, cuando éramos niños, luego adolescentes, conocimos como de los derechos, se llamaba las garantías individuales, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Que hasta un librito especial de garantía de la Constitución, más aparte de las garantías. Así es, las garantías individuales, que Calderón en 2011 le cambia el nombre y lo pone de los derechos humanos y sus garantías, y agrega una reforma al artículo primero constitucional que decía que todo individuo en el país tendrá protección de las leyes, y le agrega la parte de los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte, así como los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, los derechos humanos se pusieron en el papel en 2011. Ojo, se debió de haber puesto desde mucho antes, pero bueno. Lo de derechos humanos tiene 10 años en el papel, 10 años en la Carta Magna, así explícitamente derechos humanos. Se ve muy bonito, pero ¿cuántas violaciones a derechos humanos no se coleccionaron como si fueran álbum de jugadores de fútbol de editorial de estos álbumes Panini, por ejemplo? Violaciones de derechos humanos una y otra vez durante todo el sexenio de Peña Nieto, todo el sexenio. Ejecuciones extrajudiciales, violaciones de diferentes
cosas, formas, tamaños y colores por parte del ejército, de la marina, de la entonces policía, de la Policía Federal, Todas las sí, 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 nuestras, que sí, salían a cumplir las órdenes, marines. incluso Salvador Cienfuegos en un discurso, por ahí del 2015, si no me equivoco, 2016, decía que al interior de la Sedena estaban teniendo problemas porque los soldados tenían que decidir qué sanción preferían recibir. Si la de violar los derechos humanos por seguir las órdenes de un mando o por negarse a obedecer, una de esas dos. Entonces, dice, nosotros ya quisiéramos saber por dónde actuar, pero por un lado decían, echen la mano con un marco legal, y por el otro por el otro lado, le seguían haciendo caso a estas personas que se hacían de la vista gorda para no ponerles el marco legal de acción, que el tema de Cienfuegos también es algo polémico, por gente que dice que sí era un ejemplo y gente que dice, no, pues es que sí era un señor bastante oscuro, con muchos claroscuros, ¿no? Claro. Entonces, en el papel se ve muy bonito, ¿no? Pero ya cuando se llevan las cosas a la práctica es cuando dices, ay, güey. Por eso no querían, por ejemplo, que quedara la señora Rosario Piedra al frente del CNDH, porque es una activista de derechos humanos, que no se quedó en el papel, no se queda en el discurso. A ella le tocó lidiar, junto con su madre, tremendas batallas en materia de derechos humanos, cañonas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo pasas de la teoría a la práctica. En el caso de lo que es la revocación de mandato, se ve muy chido en el papel, ¿no? La consulta popular, el plebiscito, todo eso, ¿no? Está bien, ¿no? Tienes el derecho, pero a ver, ejércelo. Y es ahí donde entra en juego las autoridades civiles, y en concreto las electorales, que les toca organizar. Pero resulta que estas autoridades electorales, la mayoría le deben el cargo a estas personas que están apoyando el que regrese el viejo régimen, y ya no saben qué hacer para que regrese, ya no saben. Por eso les surge tanto que esta teoría que está en el papel se quede ahí en el papel. ¿Para qué? Para que no llegue a la práctica, porque si llega a la práctica, entonces en un futuro, igual como le hace el presidente López Obrador, toco madera, para que no regrese alguien del PRIAN al gobierno federal, o por qué no pensar en los gobiernos estatales, y que no quede el presidente decir, ok, si ya le aplicamos la regla a un mandatario con un apoyo popular brutal, que fue legítimamente electo, que ganó no gracias al INE, sino a pesar del INE, ¿por qué no te la vamos a aplicar a ti, que estás haciendo un desgarriate con tu mandato y no nos está sirviendo para nada? Quedando el precedente de que se puede aplicar, ya valieron queso, porque si llega un mal gobernante en un futuro, vamos a tener el presente de que si se ha hecho durante mucho tiempo, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora contigo? Y ahora, ya se le está olvidando a la oposición, pero cuando se estaba poniendo sobre la mesa lo de la revocación de mandato, Damián Cepeda es el líder de la bancada panista en el Senado, si no me equivoco, fue presidente nacional del PAN, dijo que la revocación de mandato no debería de aplicársele solo al presidente. Se atrevió a decir, y hace algo que ha sostenido, que debería de aplicarse también a gobernadores en los estados. O sea, si se hace la revocación de mandato para el presidente, ¿con qué Se cara tiene vas que a hacer salir a decir que no se la puedes aplicar? Por ejemplo, imagínate si a hubiera los podido gobernadores, a los aplicársele, presidentes municipales, a los claro, alcaldes. que se le pudiera aplicar, por ejemplo, a Cabeza de Vaca, a Diego en Sí. Tamaulipas, a Diego Sinú en Guanajuato, Alfredo del Mazo en Estado de México, en su momento a Guillermo Padres en Sonora, a César Duarte en Chihuahua, a Roberto Borges en Quintana Roo, a Javier Duarte en A García Veracruz. Cabeza de Vaca, ya. Sí, no, o sea, y la A colección Samuel es García, ahora que cumple los primeros. a Samuel García, que ahora se fue a pescar, y parece ser que el pez que exhibió como un trofeo, que dicho sea de paso, cualquier tipo de asesinato de un animal por fines de diversión Qué es horror. totalmente aberrante, pues resulta que parece ser que esa especie que mostró bien orgulloso con su esposa Mariana Está en peligro de está en extinción. peligro de extinción. O Qué sea, bárbaro. todas No, esas no, no. Y cuestiones. aparte, o sea, se fue de Así, vacaciones el señor Samuel García, mientras Monterrey, la delincuencia, los homicidios están a todo lo sí. que da. No, pues el señor se va con su esposa a pescar y ahí, y luego, bueno, pues ya, mañana ya regresamos con lo mejor y es neta. Y hasta parecía que estaba medio, pues ya sabes. Sí, ya se veía, o que estaba ya medio con resaca, Entonado estaba. o qué barbaridad. Oye, mi Ro, pues vámonos al otro tema si te parece.